Saludo cordial para todos y para todas. Para nosotros es un gusto socializar la experiencia investigativa denominada Pedagogías Críticas en la Educación Superior, Desafíos y Perspectivas. La doctora Mónica Barón, quien les acompañará más adelante, y quien les habla, Jenny Ortiz, tenemos el gusto de reflexionar en torno a este tema tan importante para las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Pues bien, vamos a dar continuidad con algunos de los fundamentos que le dieron vida a esta pedagogía crítica, entre ellos la escuela nueva como una pionera en donde se enmarcan ya un poco alejado de la magistralidad y llegando a unas didácticas que le permiten al estudiante repensarse no solo sobre su quehacer académico, sino sobre su entorno. También entonces recordaremos esa práctica pedagógica asociada a una praxis social, a una praxis para la vida, a unas relaciones con lo social, con lo político, con lo ético, que va mucho más allá de los contenidos y que trata, o por lo menos promueve un pensamiento crítico, divergente y convergente en la comunidad estudiantil, pero no solamente en el aula, sino fuera de ella. Asimismo, reconocemos la pedagogía crítica como una pedagogía más de la praxis que de la teoría, donde se ubica el estudiante realmente en su contexto y donde le permite también hacer uso de todos los conocimientos adquiridos para relacionarlo con su medio ambiente. Por último, revisamos algunos autores en los cuales nos afirman que esa relación entre esas prácticas pedagógicas y el desarrollo de la pedagogía crítica converge naturalmente en las realidades que cada una vive, lo cual permite una conexión directa entre ese conocimiento y su propio entorno. Es importante comprender que para que la pedagogía crítica surja articulada debe tener unas fases. Allí se encuentra inicialmente el análisis, la comprensión, la interpretación y obviamente esa transformación de esas realidades, de ese contexto, de esa situación que estamos abordando. Exclusivamente no se encuentra situada en el aula, tiene que tener relaciones con su medio social, ético y político. Por ejemplo, de allí nace la preocupación que no siempre en la universidad se está dando esta pedagogía. Tal vez algunas bases, posiblemente algunas reflexiones, y por eso la invitación es a seguir generando procesos que les permitan al contexto, a la educación y obviamente a los entes que les corresponde reconocer la pedagogía crítica con mucha más profundidad. Asimismo, recordamos a Freire cuando nos dice que una pedagogía crítica también es una pedagogía de la liberación y que es a partir de ese diálogo de saberes y esa construcción colectiva la que conlleva realmente a un sujeto democrático con un proyecto ético-político claro, con unas ideas y apuestas personales que no son solo desde la individualidad, sino que se generan en comunidad y que se recrean a partir de esas necesidades, esos conocimientos sociales y del compartir inclusive de una manera más intercultural, eso que llamamos saber individual para volverlo un saber mucho más colectivo. En Latinoamérica se ha encontrado que, por ejemplo, la educación popular a nivel de Colombia fue muy importante para darle fuerza a esta pedagogía crítica. Autores como Freire y Semmelman han sido nombrados hasta la actualidad y se requiere que repensemos esa pedagogía crítica unida a los procesos de investigación, a los procesos de prácticas pedagógicas y obviamente a la misma discusión de las aulas y del entorno social en el cual nosotros nos reconocemos. Pues bien, ahora llegamos a los objetivos que principalmente se narran a partir de la comprensión que queremos tener de esa pedagogía crítica, sus elementos, sus fundamentos, las relaciones y obviamente el nivel de impacto que se tienen de esta pedagogía crítica en el ámbito universitario, así como las didácticas que le rodean. Para profundizar en los hallazgos y reflexiones, les dejo con la doctora Mónica. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Dando continuidad a la presentación de mi colega, la actual ponencia parte de los resultados parciales de una revisión de literatura en el marco del macroproyecto Educación y TICS. Se presenta entonces un análisis que parte del enfoque cualitativo clasificado como exploratorio, en el cual se empleó el método de investigación bibliográfica denominado revisión sistemática de literatura.
siendo este un proceso de recolección de datos que, a partir de una planificación, permite la búsqueda sistemática de trabajos académicos que responden a una cuestión. Los análisis se basaron en 6 textos seleccionados por el método de revisión sistemática de literatura que se encuentran disponibilizados en el portal Cielo, los cuales abordaron el tema de la pedagogía crítica en el contexto de la educación superior. El trabajo número 1, titulado Quis Custodiet Ipso Custodes, sobre ser crítico en la pedagogía crítica, es un artículo en el que el autor considera la posibilidad de ser crítico en relación con la propia pedagogía crítica, afirmando que un continuo reto para la pedagogía crítica en la educación superior ha sido cómo seguir adelante con su agenda en circunstancias de precariedad y al mismo tiempo evitar muchas trampas como el adoctrinamiento, utopismo y arrogancia, lo que puede disminuir su efectividad tanto como su reputación. El artículo nos incita a una reflexión motivada por la causa de la justicia social por medio de la educación. El trabajo académico número 2, titulado Localizando la criticidad en la política, la lucha continua por la justicia social en la agenda de la educación superior, cuestiona el impacto de las pedagogías críticas en las prácticas curriculares de las escuelas. Los autores exploran cómo las promesas críticas de la educación pueden desempeñar un papel clave en la interrupción de los discursos y prácticas que transmiten las injusticias sociales que subyacen a las personas. El trabajo académico número 3, titulado Pedagogías críticas en la formación de profesores para el nuevo milenio, en él los autores ofrecen una revisión sobre la presencia de la pedagogía crítica en el contexto de la educación superior para profesores de educación física. En este proceso lo analizan también en las prácticas educativas contemporáneas, concluyendo por un lado que las relaciones entre docentes y estudiantes en la formación inicial en esta disciplina debe construirse a partir de la confianza, el cuidado por el otro, y que esas conexiones entre los docentes de educación superior y la comunidad más amplia que enseña educación física son muy importantes en la medida en que brinden las condiciones necesarias para incorporar pedagogías críticas en los procesos de educación inicial en la universidad. En el artículo número 4, titulado Pedagogía crítica y neoliberalismo, los autores presentan una reflexión sobre las conexiones del trabajo pedagógico con el neoliberalismo, argumentando a favor de una pedagogía crítica que ofrece espacios contrahegemónicos para problematizar y cuestionar los efectos del neoliberalismo en el ámbito de la educación superior. El trabajo académico número 5, desde un contexto brasilero, los autores discuten 3 desafíos epistemológicos y o políticos para la pedagogía crítica en educación superior. El primero de ellos abordó el estatus de la crítica en la sociedad contemporánea, ocasión para posicionarnos sobre el uso de la expresión postcrítica para caracterizar esa actitud crítica en la actualidad. En el segundo analizaron las condiciones de posibilidad del conocimiento normativo en tiempos posmetafísicos, situando en este contexto a la pedagogía crítica. Y en el tercero problematizaron los procesos de mediación entre lo decible y lo indecible, entre razón y emoción, entre pensamiento y movimiento, en el contexto de la pedagogía crítica. Y por último, el último documento que analizamos de Paulo Evaldo, Fernando Jaime González y Sidney Pithan da Silva, a la luz de la filosofía política de Hannah Arendt, ofrecieron una reflexión sobre los límites y los desafíos de los discursos educativos críticos orientados precisamente a esa transformación social. Por un lado, nos alertan sobre los riesgos de una politización de las pedagogías que desdibujan los límites entre la política y la educación. Y por otro lado, reafirmaron el lugar del conocimiento crítico en la educación superior y su papel en la mejora de ese espíritu democrático, republicano, participativo. Dentro de la pedagogía crítica implementada en universidades, se ha evidenciado que las instituciones deben orientarse a formar para transformar socialmente las realidades, teniendo en cuenta precisamente las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas, entre otras, que impliquen una opresión o una estandarización de procesos, teniendo en cuenta la construcción y contribución de estas alternativas desde las responsabilidades, valores y diálogo en pro de la recuperación democrática de los espacios formativos. Asimismo, se requiere de procesos formativos deliberativos que incluyan no solo estudiantes y docentes,
sino que también integren a los actores de las instituciones de educación que se conecten a las dinámicas que implican prácticas sociales y académicas con un mayor nivel de deliberación. Por otra parte, es necesario ampliar las prácticas pedagógicas incorporando elementos esenciales que permitan a la comunidad educativa establecer una postura crítica y reflexiva ante las situaciones de su cotidianidad. Estudios de esta naturaleza indudablemente fomentan el diálogo entre las diferentes realidades de la educación superior y la pedagogía crítica en diferentes partes del mundo. Esta es una invitación, por tanto, a reflexionar sobre el pensamiento crítico en tiempos difíciles, ambiguos y precarios, llenos de implicaciones para la educación y, por supuesto, para la educación y los docentes que nos desempeñamos en el ámbito universitario. Muchas gracias.